¿Estamos listos para el podcast? Aquí comienza el podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast realizado desde el Campus de Desarrollo Creativo Nodo, aquí en la Universidad de las Américas. Mi nombre es Michael Rivero y hoy me acompañan dos artistas espectaculares. Primero, quiero comenzar por mi derecha, Neus Villasís, docente de Nodo, de la carrera de diseño. ¿Cómo estás, Neus? Bien, hola Mike, mucho gusto, gracias por la invitación. Un honor, como siempre, formar parte de todas las maravillosas iniciativas del Campus Creativo Nodo. Así es, y hoy, aquí a mi izquierda, me acompaña Jorge Luis Calderón, artista multidimensional. También te conocen en redes sociales como Starman. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en esta universidad tan prestigiosa, con estos talentos, con estos artistas, diseñadores, profesionales que están haciendo un cambio radical y grande en el país, y para mí es un honor, un privilegio poder compartir mis experiencias, lo que he aprendido en estos años afuera y también lo que estoy aprendiendo al regresar de los cambios de la sociedad, ¿no? Todo eso ya vamos a conversar. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Y bueno, yo creo que la primera pregunta y por la que podríamos comenzar es ¿por qué Starman? ¿Por qué ese nombre artístico? Bueno, es una de las preguntas más comunes, ¿no? en mi carrera. Starman viene como un apodo, porque en el colegio yo estaba en el club de básquet, jugaba con los chicos. A mí me encantaba el básquet desde toda la vida. Y tenía un profe que le ponía apodos a todo el mundo por cualquier cosa, a todos los jugadores. Y él me decía que yo lo que tengo que hacer es aprender a jugar en equipo y que cuando juego solo, juego hecho el Starman. Ahí quedó para siempre, todo el mundo Starman. En esa época yo escribía, porque así decimos los grafiteros, ¿no? Yo escribía como funk, porque a mí me gusta el estilo musical, que son como las raíces musicales del hip hop y todos estos géneros. Entonces, ya los amigos empezaron a decirme Starman Funk en esa época. Y sonaba chistoso, ¿no? Pero me encantaba el nombre porque tenía... O sea, es un nombre tan largo que cuando yo hacía un tag, o sea, un tag es tu etiqueta, ¿no? Poner tu nombre en las paredes, que es como un juego cuando eres joven, adolescente. Escribir Starman Funk ya me cogía todo el bloque, pues. O sea, era un nombre gigantísimo. Entonces me encantó y me quedé con eso. Lo malo de eso es que es difícil acordarse de ese nombre en Ecuador, en Latinoamérica. Los hispanohablantes se nos hace complicado. Y el nombre se ha quedado cada vez más chiquito. Unos me dicen Funk todavía, otros me dicen Star, otros me dicen Starman. Y los amigos más cercanos me dicen Jorge. En China ya me bautizaron de George. Así que me parece natural todos los nombres. Excelente. Bueno, vamos incluso a comenzar un poco con la conversación. Esto es un diálogo y quiero iniciar con una cosa que estábamos aquí hablando fuera de cámaras. El tema de estigmatizar a los artistas como artistas urbanos. Tú puedes comenzar como un artista urbano, pero luego ya un poco ya te quedas con esa etiqueta que te deja en esa área. Hablemos un poco de esto. ¿Tú comenzaste en las calles trabajando o cómo fue tus inicios? Bueno, yo empiezo haciendo arte desde muy niño, desde muy chiquito. De hecho, el primer concurso de pintura que gano es a los 6 años, en un concurso de pintura navideña de la iglesia. Entonces, cuando yo gano ese concurso, imagínate esa edad, empiezas ya a tener clarita la película, qué quieres hacer de grande. Entonces, yo a los 6 años ya sabía o ya quería ser artista. Entonces, yo estudié acuarelas, estudié óleos antes del graffiti. En realidad, a mí el graffiti me vuelve a dar un impulso, porque cuando yo pintaba, veía a los artistas alrededor mío, ¿no? Y miraba que hay una inversión de tiempo, una inversión social en los artistas que pavimenta tu carrera. Y yo me veía muy lejos de eso, ¿no? O sea, de adolescente decía, wow, necesitas un montón de plata para tener un taller, los materiales, claro, viajar a las galerías. ¿Cómo van a reconocerme? ¿Cómo van a saber quién soy? Y en esa época, el año 98, empieza a llegar a mi casa revistas de skateboarding, revistas de tatuajes y revistas de graffiti.
y me vuelvo loco con eso, ¿no? Digo, wow, hay chicos, hay artistas que están pintando gratis en galerías gigantes, ¿no? Que es la calle. ¿Y cómo hacen? Y piden permiso, se meten de noche. Comienzo a involucrarme en eso y, bueno, con uno de los primeros grupos de graffiti del Ecuador, en realidad, ¿no? De esa época. Estamos hablando de los años 2000, más o menos. 99, o sea, 99. mi primer graffiti hago en el 99. Estos son, en realidad, históricamente hablando, pioneros del graffiti en Ecuador, ¿no? Entonces, yo tengo esa suerte y ventaja que con ellos comienzo a aprender. Uno de mis mejores amigos, Jason Bolívar Vega, me trae de Alemania unas revistas de graffiti y en inglés. Entonces yo puedo entender de lo que se trata y me empiezo a madrugar, ¿no? De esta tendencia de arte que está creciendo y yo quiero ser parte de esto. Entonces, cuando hago mis grafitis, ya te estoy hablando del 2000, 2001, yo empiezo a poner mi mail. Porque digo, o sea, quiero que la gente conozca mi arte, pero quiero generar una especie de hipertexto, ¿no? Quiero que la gente conozca y me contacte. Entonces, también es una generación mía que ya está involucrada con las redes sociales, con el internet, con los emails. Y para mí en esa época tener un email era como, wow, tengo un email, ya soy grande, ¿no? El BB Pin de BlackBerry lo ponía ahí también. Exacto. Bueno, y ese ya es un poquito posterior, pero tenía mi email y lo dejaba ahí. Y me comienzo a contactar con gente interesante. Directores de arte de grandes agencias de esa época pasaban por el Parque Inglés, miraban grafitis y me escribían, oye, ¿sabes que yo cuando viajé a Nueva York vi grafitis? Me encanta esto del graffiti y vi uno tuyo y te escribí. Y comienzo a hacerme amigos, ¿no? En todas las áreas. Fue algo muy bonito. Entonces, por eso es que me meto al graffiti, como una forma de hacer conocer al mundo mi arte. Y empiezo haciendo letras, como todos los grafiteros en esa época, pero me aburro muy rápido. O sea, me parece que la limitante de las letras, o sea, tenía como que un fin, ¿no? Llegas a un techo, ya hice las mejores letras, se acabó. Hacía graffiti 3D, que es una especie de graffiti hiperrealista, pero en diferentes dimensiones. Es súper impresionante eso, y ya me aburrí. Entonces comienzo a hacer personajes que hablaban mucho más de mi estilo, de cómo me siento, cómo me visto, de moda, y termino siendo el director creativo, digamos así, de los murales de mi grupo, porque ellos ponían sus nombres y yo me encargaba del paisaje, de los colores, de los personajes, y eso ya me comienza a gustar. Y por eso me comienzo a meter en la dirección de arte, en el diseño de videojuegos, en ilustración. Entonces, a mí el graffiti sí me ha salvado en esa forma, me ha cambiado la vida, porque me conectó con un montón de otros vínculos artísticos, ¿no? Esa es la historia. Empiezo antes ya en el arte y el graffiti es en realidad la columna vertebral de todas estas aristas que conforman lo que ahora es Starman Funk. Neus, pero viendo esto, se ve en la cabeza que el graffiti urbano, se puede decir graffiti urbano, ¿no? Sí, o que no existe otro, tal vez. El graffiti es urbano. Es Entonces, urbano. Conceptualmente, cuando dices graffiti, estás ya hablando de las calles. Se puede decir que el graffiti es el comienzo de muchos artistas, porque estamos hablando en que en los años 2000, para un artista comenzar a trabajar, como bien dice Starman, no tienes tal vez los implementos para trabajar, sino tal vez la calle sigue siendo un gran espacio, un gran óleo donde tú puedes trabajar. Entonces, muchos artistas contemporáneos es un buen puntapié para que puedan salir desde ahí. Como yo lo miro, como yo lo veo, es más bien, creo que hay como una posibilidad de lograr una mayor visibilidad. Hablando de la época que dice Starman, yo creo que en ese mundo, que era un mundo completamente diferente al que vivimos ahora, ¿no? Yo siempre digo, tienes una cuenta de Instagram y tienes una ventana al mundo, pero en esa época no había tales ventanas, entonces creo que esas ventanas tenían que ser buscadas. Y de pronto a mí se me venían muchas preguntas. Ya las fuiste contestando, por eso no interrumpí, porque una de las preguntas era justamente por qué tú, o sea, por cómo tú llegas como a este techo de decir, no, esto ya que está haciendo todo el mundo como que no. Y yo veo que ahí es justamente donde puedes dar el salto y decir, y empezar a abrirte otro tipo de espacios, ¿no? Y creo que en el medio a veces hay mucho como esta resistencia al cambio, de que el artista también pueda encontrar en sí mismo esa flexibilidad de
ir buscando otras alternativas, ¿no? Igual, lo hablábamos fuera de cámara, hay muchos artistas que es como que tienen una línea de trabajo muy marcada y es muy respetable, pero que a veces también, como incluso ejercicio artístico, sería interesante encontrar esta flexibilidad en tu obra. Sí hay muchos artistas que encuentran en estos espacios urbanos justamente como esta posibilidad de ser vistos. Y la otra pregunta que yo te quería hacer era, ¿pidieron permiso en estos primeros grafitis? ¿No pidieron permiso en estos primeros grafitis? ¿Cómo fue? Porque dices, tú tenías esa inquietud cuando empezaste a ver esto y bueno, ¿cuál fue la respuesta después? O sea, es interesante la pregunta porque sí hemos pasado por todo tipo de situaciones. Yo empiezo a pintar en la época de... O sea, el grafiti es una expresión a la final política porque tiene que irrumpir con un bien público, con un bien que le pertenece a la sociedad. Entonces, ahí tienes dos formas de meterte en las paredes. Una es a través del diálogo comunitario, conversando, vendiéndole tu idea, que es algo que luego me ayuda muchísimo en la carrera profesional. Golpear la puerta a una señora y convencerle la idea de que tu grafiti le conviene es algo que no te enseñan en la universidad. No, para nada. Y yo a mis alumnos les daría esto. Convénzale a esa señora de pintar su diseño. Y si vienes con un no, tienes que hacer mejor diseño. Así es de simple, ¿no? Entonces, yo empiezo por este lado, por la diplomacia, preguntando. Pero también soy parte de un colectivo que tiene unos principios y son respetables algunos, otros yo discrepo de esto de irrumpir y de coger cosas sin permiso, ¿no? Al menos cuando ya eres padre ya dices, estas cosas, estos valores, ya no los comparto, ¿no? Entonces, he pasado por todos esos aspectos. Claro, alguna vez pinté en un 8º piso en un lugar altísimo poniendo en riesgo mi vida y entiendo que muchos artistas, especialmente jóvenes, lo hacen. Esa adrenalina es por esto, por este juego de quién es el mejor, quién es el más grande. Tengo que demostrar, tengo que crecer, tengo que estar arriba. Es entendible. Yo, como te contaba, respetando mucho esto de los principios del graffiti, yo discrepo, pero con mucho respeto yo propongo algo diferente, ¿no? Entonces yo dejé de hacer esto por una propuesta diferente, por mejores opciones. Perdón que te interrumpa, me parece súper interesante cuando dices, yo le digo a mi alumno, vaya a convencerle a la señora y si no le gusta, hay que mejorar la propuesta. Y eso es algo que pasa mucho en diseño, ¿no? Y creo que hay ese conflicto, sobre todo cuando uno está en la universidad y está como recién agarrando cancha, es mi diseño y por qué no le gusta mi diseño, es como muy todavía desde lo personal. Y creo que sí es importante entender que si en este caso, por ejemplo, que es tan obvio el ejemplo, ¿no? Es la casa de una señora y te dirá, yo no quiero poner esa cosa que usted me está proponiendo. Y tú como pues antes también lo hablábamos de esto del diseñador artista, el artista diseñador, creo que esto nos va a llevar hacia allá. Tú dices, ok, tengo que mejorar. No es que me quedo con el no, sino que quiero mejorar lo que le voy a proponer a este potencial cliente que lo que va a hacer es prestarte tu pared, porque realmente en este caso, digamos, no te pagaría, pero te va a prestar la pared, ¿cierto? Claro. Entonces, tú lo que haces es voy a mejorar. Y esto es algo que yo siento que falta también mucho en algunas, digamos, propuestas de diseño. No voy a hablar de casos puntuales porque no viene al caso, pero sí siento que a veces hay como esa como falta de voluntad de dar un paso más. Sí, absolutamente. ¿Sabes qué? Yo aprendí esto de muchos artistas en el rap, en la onda urbana, en el graffiti. Hay un concepto, ¿no? Que es escuchar bueno, en español no tiene mucho sentido, escuchar el cuarto, listening the room, ¿no? Que tú estás en un ambiente y tienes que tener esa sensibilidad para entender qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que va con el ambiente, con la vibración, como lo dicen ahora. Y es importante incluso el uso de palabras, ¿no? Para poder llegar a este lugar. Entonces, yo desarrollé mucho eso. En el mundo profesional me ha ayudado un montón. Mi obra, si tú ves la obra que yo pinto en Shanghai, en Shenzhen o en Quito, son la misma estética, es la misma línea creativa, pero los conceptos y los mensajes son diferentes porque escucho a la gente. Entonces, yo escuché alguna vez un presentador de televisión decía que la mejor forma de ser un buen orador es ser un buen escuchador o oyente,
¿no? Entonces, claro, en el arte es así. En el diseño es mucho más, porque en el diseño tú estás estrictamente limitado a hacer caso al pedido de una corporación, de un cliente. Y si tú no oyes, si tú no sabes leer un briefing, no vas a entregar lo que te están pidiendo y las expectativas se caen. En el arte es peor, es más fuerte, porque es la sociedad. Históricamente son 300 años de aquí en adelante que van a juzgar tu arte. Entonces, el artista no está pensando ahorita en mi vecina. El artista de espíritu que nace como artista, él está pensando en su arte como, ¿qué dirán mis nietos de esto? ¿No? Y eso es algo más fuerte. Es un briefing de alguien que no existe aún. Un buen juzgador. Quisiera destacar una cosa que comentas ahorita, y es importante lo que nosotros queremos aquí implementar en la facultad de Nodo, que es la unión entre varias carreras, porque tú bien puedes estudiar periodismo, bien puedes estudiar comunicación corporativa, pero al final del día tú vas a trabajar multidisciplinariamente en lo que tú te vas a dedicar. Entonces estamos aquí hablando con Jorge Luis Calderón Starman, que diseñador, artista, pero él tiene que vender tu arte, tienes que publicitar tu arte, incluso tienes que realizar herramientas de un periodista, de un comunicador, para poder escuchar a la gente y entender lo que está necesitando en ese momento. Y a esto quiero llevar a tu etapa cuando ya pasas de graffiti, te conviertes en este director de arte del grupo, pero ya tú dices, oye, yo quiero ya incluso vender lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo comienza esa transición para convertirte en Starman? Hablamos de Instagram, donde tienes tus obras, donde las vendes. ¿Cómo fue esa transición? Claro, bueno, literalmente el mundo adulto, ¿no? Te cae como un baldazo de agua y te das cuenta que ya no tienes colaciones y que ya te toca ver cómo pintas. Yo hacía cuentas con mi hermano, que también es un excelente artista, al que admiro mucho, que también empieza conmigo a hacer graffiti. Y un día nos sentábamos y decíamos, ¿te imaginas cuánta plata debíamos haber? ¿Cuánta plata crees que nos costó nuestra carrera artística en el mundo de graffiti? Y hacíamos cuenta festivales, hicimos cuentas de los murales que habíamos pintado. Nos debemos haber gastado unos $10,000, quién sabe de dónde, de la pura pasión, ¿no? Y ya sabes que necesitas unos $200 para este fin de semana, empiezas a hacer camisetas porque no hay otra forma, ¿me entiendes? Y con mi logo y cosas así. Comienzas a generar diseños, comienzas a generar productos, te vuelves un diseñador de producto, comienzas a generar proyectos para ver si es que en ese proyecto sale un material para poder hacer mis murales. Entonces, es esa necesidad la que genera esos talentos, ¿no? Y es algo lindo. O sea, si tú no tienes necesidades, no te desarrollas en el lado comercial tampoco. Pero en el mundo del arte, al menos en la realidad ecuatoriana, tú tienes que ser muy creativo en esa forma, ¿no? Al menos de que tú, bueno, hay artistas que también han tenido esa bendición de que nacen en un lugar donde no tienen este problema. Lastimosamente, yo lo veo que cuando tú no tienes muchas necesidades, tampoco desarrollas estos talentos. La necesidad te hace correr. Sí, es así. Al menos yo vengo por ese lado. Y por ahí es donde yo me conecto con el arte urbano, porque yo veo un montón de gente que tiene muchas necesidades, especialmente económicas, ¿no? Y que a través de el desarrollo de conflictos, después de buscar las formas de encontrarse, en inglés dicen hustles, ¿no? Que estás, o sea, estos que eres una persona que es entradora, que está buscando soluciones a los problemas de la vida. En las soluciones aparecen un montón de oportunidades nuevas. Ese es el lado del arte que me atrae en el diseño. Entonces llega ahí un momento donde tengo que escoger la carrera. Entonces yo a mis padres les digo, voy a hacer lo que me decía la prueba de aptitudes, ¿no? A mí, o sea, imagínate, pinto desde los 4 años. Hago arquitecturas desde chiquito, hago esculturas desde niño. Entonces te imaginarás que en el resultado de las aptitudinales decía diseño industrial, arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico, artes. Y mis padres me dicen, Jorge, estás en Ecuador. Y eso fue un baldazo de agua fría. Mis padres me decían, tú naciste con un talento, Jorge, eso no hay cómo comprarlo, no hay cómo estudiar eso. Pero ¿qué tal si estudias administración de empresas para que sepas cómo vender tu arte? Porque eso le falta al artista ecuatoriano. Y yo, no, mamá, no puedo. A la final, ellos
me iban a apoyar con la universidad. Entonces tuve que hacerle caso a mis padres. Siempre les he hecho mucho caso en estas cosas y estudié administración de empresas por 2 años. Pero ya fue una cosa en contra de mi voluntad. ¿Te imaginas? Todos mis amigos cuyos padres les pusieron en la carrera de diseño gráfico y estaban haciendo cosas y estaban haciendo dinero con unos logos. Yo decía, yo podría hacer mejores logos, yo podría hacer mejor esto, yo podría hacer plata incluso con mi talento, sin estudiar incluso. Entonces, fueron 2 años que era como el niño que va en el bus viendo a los amigos jugando fútbol y vos así como yo no puedo jugar. Quería estudiar otras cosas, pero lo hacía por la visión de mis padres. Pero Jorge, perdóname que te interrumpa porque yo vengo un poco de ahí. Yo tengo una especialización en diseño y gerencia de proyectos. Y es justamente como la fusión entre el mundo del diseño y el mundo de los negocios. Yo quiero saber cómo te aportó ese conocimiento, porque una de las cosas que me parece muy interesante a mí siempre del diseño es que tú tienes la posibilidad de ser autogestor. El diseñador no tiene que esperar a que lo contraten. Siempre puede estar desarrollando proyectos que son, algunos son autogestionados, autofinanciados y otros son completamente vendibles, ¿no? Y pueden convertirse incluso en algo muy, muy grande. Entonces, ¿cómo crees tú también que haber tenido esta experiencia en administración te aportó en tu carrera? Porque yo siento que si bien has logrado una cuestión, digamos, en la parte estética, artística, de diseño muy interesante y con un estilo muy marcado, también siento que has tenido esa capacidad de encontrar estos espacios para que tu arte se haga visible, pero a la vez saberlo negociar. Absolutamente. Entonces, esa es una parte, por ejemplo, que siempre hay como esta queja de a mí no me enseñaron a vender y no me dijeron cómo era el tema de la negociación y tal. Bueno, tú tuviste esos 2 años, tal vez no viene de ahí, pero cuéntanos, ¿cómo pudiste gestionar todo esto? Bueno, estos 2 años me ayudan bastante. Mi familia, todo el mundo está en alguna cosa de negocios, ¿no? Les gusta este tema de los negocios. Cuando yo era niño teníamos un local comercial. Entonces, era un local comercial que en vacaciones vendía cometas, en Navidad vendía regalos, en época escolar vendíamos libros. Entonces, ¿me entiendes? Ya veo esto de escuchar a la sociedad. Entonces, mis padres tenían mucho este espíritu emprendedor. Y el artista tiene que hacer eso. En Ecuador, y por eso digo, la visión de mi madre es muy respetable, porque ahora, después de que termino la carrera y estoy en el mundo de arte, digo, sí me hacen falta muchas herramientas de negociación. Mi madre tenía toda la razón. Y le doy la razón, ¿no? Después de tantas peleas. Digo, no, tenía mucha razón. Y en la carrera de diseño gráfico nos hace mucha falta esto, ¿no? De negociación, estrategias de ventas y cosas así. ¿Cómo me ayuda? Un caso bien especial. En el 2018 me gano una de las, ¿cómo se dice? Grants. Una de las becas más importantes en el mundo contemporáneo. La fundación The Dean's Collection, que es una fundación administrada por Alicia Keys y Swissbeats, que son multimillonarios, ganadores de Grammys, tienen una fundación artística y buscan entregar estas becas a artistas interesantes nuevos en el mundo. Entonces, yo veo, como soy muy fan de ellos, veo que un día lanzan esta beca. Aplico esta beca y uno de los requisitos era un plan de negocios. Ay, María. Entonces, allá me di cuenta, dije, esto es mío, esto es para mí. Porque ¿cuántos artistas saben hacer planes de negocios? No muchos o nadie incluso. Tienen que pedir ayuda a alguien. Entonces, cuando tú como artista y tienes que hacer un plan de negocios desde tu perspectiva y desde tu visión, desde tus necesidades y tus gustos, haces un plan de negocios perfecto, ¿no? Entonces me acordaba de los planes de negocios de primer semestre, ¿no? Así de esos proyectos de hacer negocios. Y se me hizo muy fácil. Entonces tú tenías que decir, ¿qué vas a hacer con esa beca? ¿Cómo vas a montar una exposición? ¿Cómo vas a vender? Un pitch. Es un pitch pequeñito, ¿no? Entonces, y eso fue lo que te hace ganar. Además de la estética, porque sin estética no puedes vender. Al menos en este mundo de arte de vanguardia, si no se ve como dice que es, no funciona, ¿no? Y eso es lo que sucedió. ¿Sabes que cuando yo estaba en la carrera de comercio,
de administración de empresas, tenía una clase que era marketing. Entonces la profe de marketing nos manda a hacer un día un logo para hacer una marca. Y me pidieron a mí que haga el logo. Y ese logo fue una cosa, hice hasta con aerógrafo, hice unas cosas, no tienes idea, así increíble. Cuando presenté, la profe de marketing me dijo, Jorge, en frente de tus compañeros te voy a decir, estás perdiendo tu tiempo, estudia diseño. Y eso fue para mí un momento canónico, ¿no? Dije, sí, profe, sí, profe. ¿Y le fuiste a decir a tu mamá? Mami, ni No, sabes. sabes que no les dije. Yo fui automáticamente a registrarme en la universidad. Fui a la universidad que en ese momento me alcanzaba con mi sueldo porque no les iba a pedir a mis padres. Entonces empecé una universidad que era cerca de la casa y de ahí comienzo ya a... Bueno, esa universidad creo que hasta la cerraron, ¿no? Entonces luego ya me fui a otra universidad y terminé graduándome de ingeniero en diseño gráfico comercial y multimedia. Jorge, Neus, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, quiero dejar una conclusión que me ayuden ustedes. Yo creo que lo que puedo destacar de esta conversación que hemos tenido es la importancia de que un diseñador pueda también saber vender su producto. Y es un poco lo que intentamos buscar nosotros aquí en Nodo, en este campus de desarrollo creativo, que un diseñador no salga con todas las herramientas creativas, sino también tiene que saber de administración, de un poco oye, cómo vendo, cómo realizo una proforma, algo tan sencillo como una proforma. Y comienzo por compartir Neus, para luego terminar con Jorge, desde el área educativa, el área de la universidad, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, futuros estudiantes de diseño, a que aquí puedan desarrollar toda su parte creativa, pero también que puedan entender que no se puede vivir de solamente lo creativo? Porque al final una persona que es la que te va a dar la beca o te va a dar el salario, tiene que pagarte al final del día. ¿Cómo podemos hacerles entender esto? Y por parte de Jorge, tú ya que estás trabajando, eres un artista que está en muchas áreas y has estado en varias partes del mundo. ¿Cómo se ve en otras partes esto? En Ecuador, ¿qué nos falta para poder entender cómo se hace en Shanghái, cómo se hace en Nueva York? Más o menos ahí comienzo por ti, Neus. Bueno, nosotros en la carrera de diseño gráfico tenemos una asignatura que está a mi cargo además, que se llama Gestión Estratégica de Diseño. Y justamente la idea de esta asignatura, que además ahora es electiva, Nodo. Pueden ir todos los estudiantes de Nodo, lo que se busca justamente es que ellos encuentren la manera de desarrollar un proyecto, una idea de negocio que la desarrollan durante todo el semestre y van justamente dando los pasos que cualquier persona daría en el mundo normal, digamos real. Segmentación del público objetivo, una definición de un nombre, una promesa de valor, encontrar los elementos que generan valor para luego poder hacer una construcción de marca, un desarrollo de marca y, en fin, todo lo que se tiene que hacer después, digamos, dentro de un tema empresarial duro y crudo, ¿no? Y después, lógicamente, ver cómo en la propuesta conceptual y en la parte creativa vas a lograr esta diferenciación de los otros competidores que tienes en el mercado. Entonces, para mí, como diseñadora, que un poco yo salí también con esta misma área gris cuando me gradué del pregrado. Y además, ¿por qué me acerqué a esto? Rapidín, para que no se nos acabe el tiempo, les voy a contar. Yo soy artesana, yo soy joyera. Entonces, cuando yo empecé con el desarrollo de mis joyas, el diseño de mis joyas, tenía como esta cosa de, ¿qué ahora? Y quería exportar por el tema del mercado ecuatoriano, pequeño, etcétera, ¿no? Entonces me acerqué a esta área, digamos, a partir de un interés también muy personal. Pero en los años, que ya son muchos años que doy esta materia, me he dado cuenta que en realidad hay muchísimas ideas que pueden surgir. Los diseñadores, en general, el semestre pasado tuve alumnos también de otras carreras de Nodo, publicidad, diseño de producto, etcétera. Es muy interesante ver la capacidad de generar ideas de negocio que tenemos. Entonces, yo digo que es una cuestión de animarse. Sí hay que ser valiente porque a veces hay cosas que son bastante largas de conseguir y un poco complicadas en la parte legal y tal, pero creo que sí, desde la facultad estamos ya como mirando las posibilidades que podemos entregarles a los estudiantes para que logren justamente salir con esta visión un poco más empresarial y autogestora de estos temas. Jorge, igual lo que te comentaba, ¿cómo se ve en otras partes del mundo esto? Sabes que a diferencia de Ecuador, como conversábamos antes de esta entrevista, el mercado quiteño, ecuatoriano, es muy chiquito, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante ver a mercados de afuera. En otros lugares, con que el 1% de toda la ciudad le guste el cómic que tú haces,
ya te pagaste el arriendo, ¿no? Pero el 1% en Quito es todavía muy chiquito. Entonces yo creo que sí es muy importante, si no viajar, buscar herramientas, ahora que tenemos tantos medios digitales y el internet, que antes no lo había, buscar formas de exportar, ¿no? De entender cómo hacer esto. Yo creo que otra cosa que le va a faltar a la carrera de diseño gráfico y a las academias de arte es no solo enseñarles cómo hacer negocios, pero también hacer negocios exteriores. Entonces yo voy viendo que se van los nodos, ¿no? Se van mezclando. Ya no es solo comunicación, ya no solo es de estrategias, sino también cómo llegar a otros mercados. Entonces, capaz que hasta la carrera de negocios exteriores se va a comenzar a involucrar. Y es en lo que yo estoy ahora, ¿no? Tratando de ver cómo coacciono. Y claro, en estos mercados que son tan grandes es interesante ver cómo es tan fácil, ¿no? Cómo es ir golpear puertas y decir, mira, tienes tacitas, pero no se te venden porque no tienes arte. Mira, con mi arte se va a vender mucho más. Y lo que costaba $4, ahora lo vas a vender en $25. Entonces, esta visión que ya está pasando afuera, yo veo que en Ecuador recién la están entendiendo. Los artistas nos toca tomar la pauta como gestores y también como las personas que tenemos esta misión, esta visión diferente, y ayudar a las empresas, ¿no? A decirles, mira, una de las formas en las que puedes agregar un valor a tu marca, a tu producto, a tu artesanía, es el arte de autor. Y a muchos artistas también que se vean a sí mismos como una marca, conectando, ¿no? Porque tú como artista tienes que diferenciarte de los demás. Principios de marketing, principios de diseño gráfico aplicados al arte. Si tú pintas igualito que toda la tendencia del mercado de tu tiempo, estás haciéndole promoción a los otros artistas, ¿no? Y ven tu obra y dicen, pero él hace más bonita las caritas que tú haces. Entonces van por el otro. Busca tu factor de identidad único en el mundo. Busca quién eres, tu ADN. Explótalo y créate una marca, que es lo que a mí me costó más. Porque yo cada año estoy evolucionando mis ideas y aprendo una cosa y quiero hacer algo. No tengo tatuajes, a mí me encantan, pero no tengo porque digo, el próximo año ya no me van a gustar. Entonces, imagínate, tienes que coger todas esas necesidades artísticas y decir, ok, con esto me caso de aquí a 10 años. Es lo más duro para un artista como yo. Pero cuando haces esto, aparece tu nombre en el mapa, apareces como una tendencia, apareces como una nueva propuesta. Y eso, los productores, la gente que necesita arte, te va a identificar mucho más rápido. Así que, hablando de los nodos, yo creo que ese es el futuro. La interconexión neural de las diferentes carreras es lo que en realidad hace productos nuevos en el mundo. Y ese es el objetivo de nosotros aquí en la Universidad de las Américas, sobre todo en el Campus de Desarrollo Creativo Nodo, que las carreras se puedan unir, interlazar entre ellas, porque al final es el mundo real. Aquí no estamos jugando a ser profesionales, sino que estamos creando personas que luego puedan salir al mundo real y destacar, sobre todo, en el mundo. Quiero agradecerte, Jorge Luis Starman, por estar aquí con nosotros. Neus, también muchísimas gracias por estar aquí. Y con ustedes ha sido muchísimas gracias aquí en este podcast del Campus de Desarrollo Creativo Nodo. Agradecerles que nos hayan escuchado. Ya saben, pueden suscribirse, darle like a este producto porque se vienen muchos más episodios y nos vemos en una próxima.